noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche tenemos invitados muy importantes que nos van a hablar de un sector de la economía que todavía tiene un potencial gigantesco de crecimiento, el sector automotriz. Y sobre todo vamos a hablar del rol que podemos cumplir en nuestro país dentro de un proceso de integración. ¿Qué pueden hacer desde la industria automotriz? ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a desarrollar este sector? Hace unos días nada más estaba con nosotros Christine Folch. Ella es catedrática de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Duke, y nos decía, Paraguay tiene que pensar en cuál va a ser el rol que va a cumplir en un proceso de integración, cómo integrarse a la región y sobre todo cuál va a ser nuestro papel estratégico en ese proceso. Hablaba incluso de la ruta bioceánica y cómo la ruta bioceánica puede convertirse en un canal de comunicación y de distribución del litio, que es un elemento vital para los vehículos eléctricos, porque es el principal insumo para las baterías. Pero ya voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros esta noche el señor Francisco Ruiz Díaz, viceministro del Ministerio de Industria y Comercio. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches, Fito. Bueno, un saludo a todos los televidentes y esperamos tener una muy buena conversación junto con el presidente de uno de los gremios más importantes del Paraguay, que la vas a presentar enseguida, ¿verdad? Sí, voy a presentarle a don Jorge Samaniego, empresario del sector automotriz y presidente de la Cámara Industrial de Automotores y Motocicletas del Paraguay. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fito. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, señor viceministro. Un gusto de encontrarnos nuevamente en esta mesa. Gracias, Fito, por invitarnos y estaremos hablando de la cuestión de la industria automotriz en el Paraguay. Hay un plan estratégico que se viene trabajando con un sector que conoce muchísimo del tema, que es el sector automotriz de Corea, con la Hyundai, si es que no estoy equivocado. Si me pueden comentar al respecto, viceministro, si quieres empezar. Sí, así es, Fito. Bueno, estamos hablando de uno de los sectores que quizás tenga, ¿verdad?, una fuerza, un dinamismo para crecer en los próximos años. Cuando hablamos del sector automotriz, a veces se nos pierde un poco el panorama y no olvidamos de que en una mirada sistémica tenemos que ver todo lo que fue ocurriendo en los últimos años en el Paraguay. Por un lado, la instalación de una industria nacional que empezó a fabricar vehículos de dos ruedas, ya sea motos, bicicletas. Posteriormente entraron los vehículos de tres ruedas que cumplen un rol muy importante a nivel social por el hecho de que se constituye a veces en el principal capital de trabajo de sectores vulnerables, ¿verdad? Y finalmente incursionó en la producción de vehículos de cuatro ruedas, con quien, digamos, con este gremio, que es el gremio que nuclea a todas las industrias que se encargan de producir estos vehículos, estamos en contacto de comunicación. Por darte unos números, Fito, estamos hablando, si yo junto, no solamente el sector que se encarga de la producción nacional de vehículos, si con esto, digamos, tengo la visión sistémica, el crecimiento de las exportaciones de autopartes en Paraguay, estamos hablando de 520 millones de dólares al año de producción y aproximadamente unos 1.500 puestos de trabajo directos. O sea, no es un tema menor. En ese contexto, justamente con CIPAMA nos reunimos un tiempo atrás y dijimos, bueno, tenemos que tener un relanzamiento de esto, una nueva política industrial para el sector automotriz, ahora que esto está cobrando fuerza y ya tenemos que pasar a una mirada distinta, no solamente a esa mirada para necesariamente darle un vehículo a la gente para que se traslade, sino también para generar toda una infraestructura, un ecosistema productivo basado ya incluso en temas de conocimiento, lograr la transferencia de conocimientos desde países avanzados, ¿verdad? Y ahí encontramos la ayuda de del gobierno de la República de Corea para poder trabajar con un equipo de investigación del Instituto de la Hyundai, que es dependiente un poco de ese conglomerado asiático, ¿verdad? No tenemos que perder de vista que hoy Corea es el quinto productor mundial de autopartes con 3.800.000 unidades al año, ¿verdad? Y están haciendo el esfuerzo para poder pasar, digamos, a posiciones más, digamos, de mayor competitividad, llegar al tercero o segundo puesto, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Ha avanzado bastante. Entonces, contamos con el apoyo del Instituto de Investigación de la Hyundai, trabajamos con el gremio nacional, trabajamos con el sector autoparte
Y ahí obtuvimos como resultado de todo ese esfuerzo, lastimosamente se dio en el contexto de la pandemia, se prevían presencia de los expertos, pero de ahí surge la política industrial automotriz orientada principalmente a lo que hoy ya tiene Paraguay, a lo que ya ha logrado, a toda esa capacidad y cómo a partir de acá puede el sector público y el sector privado trabajar de manera conjunta para potenciar aún más lo que se ha logrado. Entonces, es un poco una introducción de ese documento muy importante, donde se prevén 4 ejes estratégicos, 12 acciones específicas, y bueno, es un poco lo que estamos conversando con el gremio para que en los próximos días lancemos este documento y al mismo tiempo creemos una gobernanza público-privada para poder llevar adelante todos los trabajos que están contemplados en ese documento. Don Jorge, vos sos el presidente de este gremio del sector privado, de la industria de motocicletas y automotores. ¿Y cómo ven ustedes el avance que se dio en los últimos años y este plan estratégico en el que están trabajando? Sí, el sector público, concretamente el Ministerio de Industria, la Subsecretaría de Estado de Industria, creó juntamente con la empresa Hyundai, con Corea y con organizaciones técnicas de Corea, un plan maestro que tiene 4 patas bien definidas, entre ellas la investigación y desarrollo, la formación de mandos, la creación de un clúster autopartista. Y dentro de todo esto nosotros vimos cómo fue creciendo la industria de Corea. Corea contó bien aquí que ellos arrancaron en la década de los 60 y unos 25 años con el mero ensamblaje de vehículos de otras tecnologías o de tecnologías de otros países. Pero Corea ya empezó pensando que sus vehículos no serían para su mercado doméstico, porque ellos veían un mercado doméstico muy limitado. Aún así, el primero que entró a comprar fue el Estado. Entonces dice Corea, bueno, miren, somos un país chico, nosotros queremos ser líderes mundiales en autos. Imagínense, hace 50 años que se pensó eso y dónde están hoy, ¿verdad? Y para lo cual el Estado se puso los hombros y se puso a comprar, fue uno de los principales clientes o mercados del propio vehículo producido en Corea. Nosotros queremos que esto se replique en Paraguay y para comenzar queremos firmar con el Estado un memorándum de entendimiento que nos permita a nosotros como gremios de alguna manera ser los custodios de todos los avances que ya tenemos hasta ahora. Y para dar un pantallazo rápido a la teleaudiencia de qué es lo que pasa, la industria automotriz es una madre de industria. Nosotros tenemos la línea de montaje, nosotros somos la terminal, como se le dice. Más o menos si pensamos en relacionar la expresión terminal, tenemos las dársenas donde entran los proveedores de autopartes y nosotros hacemos el ensamblaje. Nosotros, dentro de lo que es el huevo o la gallina, bueno, nosotros tenemos la línea de ensamblaje y estamos esperando ahora a los autopartistas que todavía no los tenemos en el Paraguay. Pero sí tenemos nosotros instrumentos muy válidos que nos permiten a nosotros ir desarrollando la industria automotriz paraguaya, como lo es la Ley 4838 del 2012, que nos permitió a nosotros hacer importantes inversiones en el ámbito automotriz. Y también estuvo pasando algo en el país y la región, que el Paraguay estuvo produciendo autopartes de alta tecnología, como son los arneses, el cableado del vehículo. Son partes a través del régimen de la maquila, pero el producto es el arnés. Sí. Y el cliente son las terminales automotrices del Brasil y la Argentina. Entonces, hacemos ya el paralelismo, vuelvo a usar la expresión. Estos arneses son partes de alta tecnología y emplean a muchas personas. Es mano de obra
intensiva, o sea que la terminal en sí no es tan importante, sino tener una cantidad de núcleos industriales que a través de un clúster automotriz va demandando mucha mano de obra. ¿Cuánto vale el arnés de cable, el cableado que se hace en Paraguay dentro de lo que es un auto? Muy poco, prácticamente nada. Pero ¿cuántas personas viven haciendo cables todos los días, que no es algo menor? Claro. Cada vez es más tecnológico. Un automóvil depende cada vez más de la electroelectrónica que de la parte mecánica. Sí. Por lo tanto, En un futuro van a ser conductores, ya no van a ser los cableados, digamos. así mismo. Entonces, llegó un momento en que el Paraguay estaba tan eufórico con su industria autopartista y tuvimos problemas. ¿Qué problemas tuvimos? Nos dimos cuenta que no estábamos dentro de ningún acuerdo automotriz y felizmente los negociadores resolvieron rápido para darle fluidez y continuidad a este proyecto de fabricar autopartes en Paraguay para el Brasil y para la Argentina. Y ahí se tuvo la oportunidad de negociar también un acuerdo marco que nos permita también a nosotros intercambiar o tener la oportunidad de irnos a estos mercados de la región. Todo eso nos dice que nosotros tenemos oportunidades de un trabajo internacional, pero primero queremos mirar al mercado interno paraguayo. Y dentro de lo que es el mercado interno paraguayo, el mercado natural, el consumidor natural de los productos nacionales, tiene que ser el Estado. Eso lo dice Corea. Corea escribió, ¿cómo nacimos nosotros? Nacimos para salir afuera, pero ¿quién fue nuestro primer cliente? El Estado. Claro, de hecho, la historia de Corea, que solemos hablar del tema en radio sobre todo, Sí. tiene que ver con una decisión política de quien en ese momento lideraba el proceso en un país que había salido de la guerra y plantean, ustedes que se dedican a esta actividad van a dejar esa actividad y se van a dedicar a la industria automotriz. Así mismo. Y no fue ni siquiera una cuestión demasiado debatida por el régimen que se tenía en ese momento, ¿verdad? Pero fue una decisión estratégica que tomó el gobierno en ese momento. Nuestro gobierno y el futuro gobierno se plantea una decisión similar en el sentido de, bueno, esto es lo que necesitamos para la industria automotriz y el Estado paraguayo va a apoyar de esta manera. Sí, así mismo. De hecho, lo que mencionaba el presidente de CIPAMA, hay una industria emergente, una industria muy interesante, como te decía, que hoy suman 520 millones de dólares de producción y exportación, pero podrían haber sido mucho más, ¿verdad? Si es que eventualmente teníamos las condiciones para alcanzar ese mucho más, ¿verdad? ¿Y en qué consiste principalmente? Entonces, lo que decía un poco el presidente es muy relevante. En cualquier país del mundo que eventualmente decían los inversionistas locales o internacionales producir para el sector automotriz, ¿verdad? La cadena de suministro juega un papel sumamente importante. Entonces, la cadena de suministro, que es lo que decía un poco el presidente Samaniego, necesitamos que se desarrollen proveedores nuestros a nivel nacional. No tenemos esos proveedores. ¿Por qué no tenemos? Porque producimos poco. Producimos 100.000 unidades, 120.000 unidades, y no es interesante para que yo, que tenga una industria de producción de, digamos, de algún elemento de goma que se vaya a integrar al sector automotriz, no es relevante para tener que hacer toda una matriz, una nueva inversión, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el papel del Estado, porque el papel del Estado es estabilizador, da garantías, ¿verdad? Entonces, en el documento de la Hyundai se destaca la necesidad de que el Estado pase a darle escala al sector con sus compras públicas. Y ni siquiera estamos hablando de subsidio, no es subsidio, porque incluso tenemos casos de experiencia en donde, ¿verdad?, una de las empresas agremiadas a CIPAMA se presenta a un llamado hecho por la Policía Nacional y resulta que termina en un ahorro en relación, digamos, a importados que se presentaban también en esa licitación, ¿verdad? Entonces, hoy estamos teniendo la competitividad nacional en materia del sector automotriz, pero necesitamos trabajar en estos elementos que nos despierten a todos los paraguayos y nos digan, miren, la industria automotriz podría alcanzar en el corto plazo más de 1.000 millones de dólares de negocios, ¿verdad? Entonces, hay una potencialidad. ¿Cuáles son los otros elementos?
Los otros elementos tienen que ver que necesitamos eventualmente empezar a mirar mercados regionales para exportación. Estuvimos conversando hace unos meses atrás la posibilidad de ver otros países como ser Uruguay o como ser Bolivia. Ya estamos trabajando con la Cancillería, hay notas de pedido específicos del sector de la industria nacional. El otro elemento importante que también lo estamos trabajando es la creación de un centro, un ecosistema que impulse la formación del capital humano y que además lleve adelante procesos de investigación y desarrollo. Y eso lo estamos haciendo con el Parque Tecnológico de Itaipú, donde a través de otra cooperación del gobierno de Corea estamos instalando, y este punto es muy importante, el instituto más prestigioso en Corea para formar técnicos del sector automotriz. Recordemos nuevamente que Corea es la quinta potencia mundial en materia de producción. Se llama el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea, CATEC. CATEC tenía que definir en qué país del mundo ubicaba una, digamos que una sucursal, llamémosla así comúnmente una sucursal, en realidad es una representación suya ante los demás países, ¿verdad? Y estudió algunos países de Asia, algunos países de América Latina y se decidió por Paraguay. O sea, nosotros en este año vamos a inaugurar el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea en representación ante todos los países de Sudamérica, ¿verdad? Y ese equipo va a permitir crear el ecosistema necesario para impulsar una competitividad a través de la investigación y el desarrollo y la formación del capital humano. Por de pronto, el sector automotriz nacional heroicamente tuvo que asumir los costos de formar el capital humano y no tenía ese sistema, ese sistema integrado para la investigación y el desarrollo. Hoy estamos trabajando y es un poco todo lo que va a quedar como un activo para la administración entrante que no vemos nosotros que existan dificultades para la continuidad. Don Jorge, ustedes tienen experiencia en esta, transmisión de conocimientos por la formación de mandos que no solamente en la fabricación de motos, sino también en el ensamblaje de vehículos de 4 ruedas. ¿Cómo fue la experiencia? Porque ustedes trajeron en su momento técnicos del exterior que estuvieron participando de todo el proceso y me imagino que la experiencia para ustedes fue muy enriquecedora. Así mismo. El mayor mercado, el país que más vehículos produce en este momento es China. Produce 3 veces más que el número 2. O sea que las grandes industrias, las más avanzadas del mundo, están todas radicadas en China. Todas las autopartistas, la última tecnología está en China, lo último en electro, lo último en electricidad, en hidrógeno, en combustión interna, en diésel, en gasolina. Está en China. El salón de Shanghái, ahora que fue hace unos 2 meses, fue una cuestión revolucionaria de tecnología. Y nosotros recibimos de estas empresas de primera mano las enseñanzas. Era la cuestión enviar 3 o 5 técnicos a China para que aprendan o traer 2 técnicos al Paraguay por 45 días y que enseñen a 100, 150 personas. Hicimos esto segundo, tuvimos el apoyo de China Continental en su momento, que son nuestros principales. Nosotros estamos trabajando con empresas de China Continental con su tecnología, con sus licencias de productos de diseño y de fabricación. Y tenemos el orgullo en la empresa que dirijo yo de haber recibido premios de calidad por encima de otros 19 países que fabrican la misma marca que nosotros estamos fabricando dentro de la empresa que yo represento. Eso es el resultado de haber aprendido muy bien lo que los chinos nos enseñaron, porque estos mismos técnicos chinos recorren los otros 19 países del mundo donde se fabrica. Esta es una industria pesada y de avanzada, de mucha tecnología. ¿Y los trabajadores paraguayos en ese plazo pudieron adquirir los conocimientos? No solo los conocimientos, sino que se hizo con tanto esmero que el producto terminado no es masivo, no se midió la escala, sino la calidad. Claro. Y salimos airosos frente a 19 competidores como los mejores fabricantes de esta marca. Yo no diría que es una industria pesada, es una industria de mano de obra intensiva, sí, de alta tecnología, pero donde la mano
tiene mucho que ver, donde los procesos requieren especialización. La persona que está ahí colocando el cerebro electrónico del vehículo tiene que estar ahí, el que hace el airbag, la que hace la parte del freno ABS, tienen que estar muy especializados. No es que se pueden hacer multitareas, o el que coloca parabrisas no vino hoy, bueno, se va el presidente de la empresa y coloca el parabrisas porque es no en quien más confiamos. No es así. Y se siguen métodos, procesos que son muy exigentes. Y ya tenemos nosotros la experiencia después de 10 años de que nuestros vehículos están ahí. Figúrense ustedes la renovación de Taxi del Paraguay. Cierto. Hicimos nosotros la presentación de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, donde 60 vehículos de nuestra marca estuvo presente y dimos satisfacción, y estos vehículos están circulando en el país. Tenemos unos 4.000 camiones que hemos montado desde el 2014 hasta hoy, a satisfacción, y tenemos una capacidad instalada que puede producir unos 30 vehículos por día, que serían todos los vehículos 0 kilómetros que ingresan al país todos los años. O sea que... comparada a la producción de ustedes, sería la misma cantidad de vehículos que se importan al año, 0 kilómetros. La capacidad instalada, la capacidad instalada. Es cuestión de ajustar, y es cuestión de empezar a generar demanda. Claro. Y también, una vez que estemos bien instalados acá, empezar a pensar en trabajar con nuestros vecinos también. Es una decisión estratégica y de largo plazo, me imagino, preparar todos los elementos que se tienen que dar para desarrollar esta industria. Sí. Y uno de esos elementos es la formación de talento humano, la formación de capital humano. Desde el ministerio que llevan adelante ustedes, creo que no es exactamente la función, pero tienen conocimiento de cómo se lleva adelante, digamos, de hecho, un plan para que los jóvenes digan, voy a estudiar estas carreras que están relacionadas con esta industria. Creemos nosotros que va a ocurrir una revolución en los próximos meses. ¿Verdad? El presidente de CIPAMA es testigo de ese hecho, que es la decisión del Centro Tecnológico Automotriz de Corea de instalarse en Paraguay. Eso va a generar un efecto derrame impresionante sin que necesariamente tengamos que ver grandes esfuerzos de investigación y desarrollo, porque hay veces que en el proceso de desarrollo se saltean ciertas cosas. Por ejemplo, dicen los empresarios, ¿verdad? ¿Cómo es que algunos empresarios han decidido a invertir en Paraguay si todavía no están dadas las condiciones? Entonces hay formas de ir reemplazando. Si no tengo los especialistas, los puedo traer de afuera. De hecho, don Jorge Samaniego, ¿verdad?, con su empresa hizo eso. Sí. No tengo hoy los instructores, no tengo la gente, voy a comenzar de cero y asumo el costo de tener que traer especialistas de afuera, cuando eso era más complicado. Hoy es más fácil porque tenemos una ley de migraciones que facilita eso. Sí. Hoy puede venir una persona a obtener su permanencia transitoria, al día siguiente ya legalmente puede estar trabajando, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros estamos adecuando todo ese marco normativo para favorecer las inversiones y ese tipo de cosas. Y lo que te decía, el 28 de junio, ¿verdad?, va a partir rumbo a Corea la primera delegación de especialistas, ¿verdad?, de profesionales paraguayos, jóvenes profesionales paraguayos, donde incluso, ¿verdad?, algunas de las empresas del gremio ha postulado a sus profesionales con el compromiso de seguir pagándoles el salario, pero el 28 de junio, ¿verdad?, parten rumbo a Corea para capacitarse en 4 meses y medio en el Instituto Tecnológico Automotriz en temas de la industria automotriz, ¿verdad? Entonces, ahí está previsto un envío de profesionales en 4 tandas. Serían 40 profesionales en total, con el compromiso de fortalecer ese ecosistema que se va a crear en el ámbito del Parque Tecnológico de Itaipú, donde va a haber, por un lado, va a haber una línea que se va a dedicar a la parte de ensayos industriales y una línea que se va a dedicar a la asistencia técnica, ¿verdad?, a nivel de investigación y desarrollo. O sea, se está previendo que si eventualmente acá el don Jorge Samaniego, su empresa, trae eventualmente alguna nueva línea, algún nuevo proyecto y requiera la asistencia del Centro Tecnológico Automotriz de Corea, ya no tenga que enviarla hasta Corea o no tenga que traer expertos de Corea, claro, sino directamente solicita un curso especializado de capacitación, porque van a estar presentes los expertos de Corea en ese centro tecnológico, en el Instituto Tecnológico Automotriz. Además, y eso, disculpame, Fito, sí, pero eso está previsto inaugurarse el 19 de este mes, ¿verdad?, el 19 de julio, perdón,
¿verdad? Pero por un problema de agenda de las dos partes se está posponiendo quizá para 15 a 22 días más, ¿verdad? O sea, el 19 de junio era la inauguración que estaba prevista, ¿verdad? Pero lastimosamente ocurrió un problema de agenda y bueno, lo estamos... 28 de julio sería... 19 de junio se iba a se iba a inaugurar el Centro Tecnológico Automotriz, ¿verdad? Y la línea industrial para hacer digamos, un experimento de producción de 110 vehículos eléctricos ahí en el PTI. ¿Verdad? Eso se iba a inaugurar, ya están todas las condiciones como para arrancar, ¿verdad? Pero un problema de agenda impidió y se está previendo dentro de 15 días. Pero no obstante, el 28 de junio, ¿verdad? Van a partir los 10 primeros ingenieros para ir a capacitarse en Corea. Pero ¿Eso qué significa? Significa alivianarle los costos de manera tremenda al sector privado, ¿verdad? Claro, pero además son decisiones de integración, de cooperación bilateral, son decisiones geopolíticas y tienen que ver también con las relaciones diplomáticas, porque este proyecto que estás mencionando, viceministro, tiene el apoyo de Corea. Sí. En el siguiente bloque vamos a hablar de los buses eléctricos que se pretenden fabricar, ensamblar en nuestro país y tiene el apoyo de Taiwán. Así es. Y las empresas privadas, como la empresa que pertenece aquí a don Jorge Samaniego, hizo directamente relaciones con China continental. Entonces son países que en algunos casos tienen conflictos, pero los distintos sectores tomaron decisiones y avanzaron. ¿Cómo fue hacer este relacionamiento con China continental sin tener relaciones diplomáticas? Bueno, el comercio es libre. China continental, así como nuestro país recibe productos de China continental sin cuestionar la cuestión geopolítica, valga la redundancia, nuestro país es aliado de Taiwán, pero se reconoce el origen de China continental porque nuestro país es libre, podemos traer de donde sea, se puede remesar el dinero para las compras desde Paraguay directo a China en el minuto. China continental tenemos que reconocer hoy que es el fabricante el mayor fabricante de automóviles, camiones, camionetas de combustión interna, en lo que es lo nuevo, lo eléctrico. China decidió al inicio del milenio invertir muchísimo en desarrollo. El 99%, diría yo, hoy de los vehículos eléctricos del mundo están siendo fabricados en China, están funcionando en China y ya se están exportando también al primer mundo y también a nuestra región. Así que, ¿a dónde iríamos nosotros? A Corea, donde las 3 marcas están tomadas, a Japón, donde las 2 o 3 marcas grandes también están tomadas y son empresas que por sí mismas están ya localizadas en la región. Por lo tanto, fuimos a China continental, que nos dio apertura, que nos dio transferencia de tecnología y le debemos una cierta fidelidad a ellos, en el sentido de, bueno, nosotros vamos a continuar. De hecho, que el avance de la calidad lo notamos perfectamente y se adapta para el uso de la región y para el uso de nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos con los resultados que tenemos con los productos de China continental y valga la expresión, hoy día son los últimos, lo más nuevo que podemos tener. Por lo tanto, sí, hemos ido a China y nosotros estamos representando a la mayor fábrica de camiones del mundo en este momento. Es la que más camiones produce en el mundo y desde luego que eso significa que prueba, error, prueba, error, prueba, error. Hoy tenemos la mejor calidad disponible en el mercado. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de otro proyecto que tiene que ver con la fabricación y exportación de buses eléctricos, un planteamiento que lo hacen empresarios del sector justamente y que, bueno, es impulsado por el gobierno para tratar de llevar adelante este proyecto y exportar principalmente a Brasil estos buses eléctricos. A la vuelta de la pausa hablamos del tema. Estamos aquí en Contexto para hablar esta noche de un sector muy importante que es la industria automotriz. Hablábamos al principio de un plan estratégico que se está llevando adelante con apoyo de Corea y ahora vamos a hablar de otra iniciativa del sector automotriz. Hay un acuerdo regional que permite exportar al Brasil buses eléctricos, creo que con arancel cero, pero me lo van a explicar mejor aquí nuestros invitados
porque hubo una reciente reunión, se está avanzando en este proyecto y el cupo de buses eléctricos que podría exportar nuestro país es cercano a las 10.000 unidades. ¿Es así, viceministro? Sí, es así mismo, ¿verdad? Bueno, no hay que perder de vista que en el marco de la estrategia industrial automotriz también se contempla que el futuro automotriz es la movilidad eléctrica. O sea, y está contemplado y se contemplan acciones específicas para avanzar en materia de movilidad eléctrica. De hecho, la instalación del Instituto Tecnológico Automotriz tiene un carácter vinculado hacia la producción de vehículos con movilidad eléctrica. O sea, estamos creando el ecosistema. Y en ese contexto el ecosistema en sí no solamente está comprendido por aspectos de la tecnología, sino también por aspectos de integración económica, ¿verdad? Que le permite dar un poco de escala. Lo que decía el presidente, son los dos factores que le dan escala y le da competitividad, ¿verdad? Las ventas nacionales, las compras públicas juegan el papel importante y además de eso los acuerdos internacionales. En el ámbito de del acuerdo automotriz que se firmó con Brasil, que es el acuerdo de complementación económica anexo al acuerdo del Mercosur número 74, ¿verdad? Se otorgó a Paraguay la posibilidad de poder exportar al año 10.000 unidades de vehículos basados en movilidad eléctrica, ¿verdad? Con una cuota o con un arancel del 0%. O sea, hoy Paraguay puede producir vehículos eléctricos, ¿verdad? Puede producir motos, autos, camiones, ¿verdad? Y exportarlos al Brasil sin tener que pagar el arancel de importación. El único requisito que pone ahí Brasil es que se integre al menos 35% de los componentes en los vehículos eléctricos. Y el desafío siempre en el tema de la producción de la movilidad eléctrica es que la batería en sí forma parte del 50% de los costos. La movilidad eléctrica avanzó mucho en el siguiente sentido. ¿Verdad? Su proceso está muy vinculado, el proceso de producción está muy vinculado a lo que es la cadena de proveedores, la cadena de suministro. Necesita una cadena bien desarrollada y fortalecida de suministro. ¿Verdad? En segundo lugar, ¿verdad? El proceso en sí es un proceso no muy complicado, vamos a decir, donde la batería es quizás la parte más compleja, ¿verdad? Y me decía un empresario que normalmente los vehículos eléctricos tienen 60 componentes, mientras un vehículo a combustión tiene 2.600 componentes, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco pasa la diferencia. Y además de eso, un fuerte componente de investigación y desarrollo. Como ya vamos a tener ese componente, el ecosistema de investigación y desarrollo, entonces, básicamente en este momento, a través de otra cooperación que es con el gobierno de Taiwán, estamos viendo conversaciones con 3 empresas específicas. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, poner en comunicación empresarios paraguayos con empresarios taiwaneses para ver cuál es la posibilidad de fabricar en Paraguay vehículos eléctricos, ¿verdad? Que incluso puede estar en una asociación estratégica con una empresa brasileña que le permita integrar partes y piezas, alcanzar el 35% de origen y poder ingresar con 0% a Brasil las 10.000 unidades. La semana pasada tuvimos esto se abrió durante un tiempo, conversaciones empresariales siguen abiertas porque son los empresarios quienes eventualmente dijeron, bueno, queremos hablar con esta marca, queremos hablar con esta marca, con esta marca, ¿verdad? Un grupo de empresarios ya tiene casi cerrado el acuerdo con una de las marcas taiwanesas, ¿verdad? Básicamente ya ha elevado eso a la consideración del gobierno y faltarían que los dos gobiernos conversen para ver los detalles de cómo se daría la integración y también incluso, ¿verdad?, la presencia de empresarios paraguayos viajando a Taiwán para ver todo el proceso productivo y todos los detalles vinculados a ese acuerdo. Y el acuerdo en sí es con miras, en primer lugar, a proveer al mercado interno, pero un poco lo decía don Jorge. O sea, necesitamos escala, ¿verdad? Y ahora la idea es aprovechar el acuerdo con Brasil para brindar esa escala. Decían los empresarios que ellos habían hecho un estudio financiero y sostenían de que con unas 5.000 unidades que eventualmente podamos vender al Brasil, financieramente ellos estarían en equilibrio. ¿Verdad? O sea, más de 5.000 ya es lo que les produciría ganancias, vamos a decir. ¿Verdad? Es un poco los estudios financieros que ellos habían hecho y bueno, en este momento están como para cerrar ese acuerdo y que el gobierno inicie su trabajo. Entonces, nosotros actuamos de facilitadores, pero que que sean las empresas del sector privado los que conversen en este tema de producir vehículos eléctricos.
Vos sos presidente de ese gremio, don Jorge, y ¿cuál es el potencial que se tiene para ese proyecto? Lo primero que tenemos que ver es la demanda. Hay que ver si el Brasil realmente pide o no 10.000 unidades. O sea, ¿a quién le vamos a vender? O sea, hablamos nosotros de lo que nos permite el Tratado Internacional Bilateral de llegar hasta 10.000 unidades. Ahora, y sabemos que las industrias instaladas en el Brasil están con déficit. Hay más demanda de buses de lo que se puede producir dentro de Brasil. O sea, nosotros podríamos contribuir. De todos modos, no tenemos bien claro a quién le vamos a vender. Lo que sí sabemos es que si nos asociamos con Taiwán, podemos producir algo para el mercado doméstico paraguayo con el potencial de entrar al Brasil si es que hay una demanda de Brasil, si es que el Brasil nos va a comprar. Condicionado a que la tecnología venga de Taiwán, es una posibilidad. También podemos tener tecnología de China si es que hay demanda. Ahora bien, tenemos nosotros que sentarnos y renegociar el tratado internacional porque es muy difícil alcanzar el 35% de lo más caro. De hecho, que ya es difícil alcanzar el 50% de la producción de un vehículo de combustión interna. Es muy difícil, muy complejo. Y cuando tenés que hacer, o sea, si tu bus cuesta $80.000, que es el precio de un hermoso bus diésel, de estos con aire acondicionado y compañía, ¿verdad? Sí. Bueno, alcanzar el 50%, ponerle $40.000 de componente paraguayo va a ser muy difícil. Imagínense lo que sería ponerle el 35% a un bus de $200.000 o de $180.000. Por lo tanto, dentro de todas las ganas que tenemos de hacer, yo pienso que a través del ejercicio que hagamos de traer la tecnología, de traer los componentes, de montar algunos buses, proveer al mercado doméstico, practicar, ensayarnos, hacerlo. Esto es lo que tenemos en concreto. La demanda de Brasil todavía no la conocemos. Claro. A ver si entiendo bien, don Jorge, disculpa que te interrumpa, pero lo que pide Brasil en este acuerdo, o lo que exige Brasil en este acuerdo, es que un porcentaje, el 35% de los insumos, de los componentes de estos buses, sean paraguayos. O de la región. O brasileños. O de la región. O de la claro, región. porque de esta manera lo que ellos plantean es una medida proteccionista que no sea directamente una triangulación. Se ensambla en Paraguay, todo viene de Taiwán o de China y va directo al Brasil con arancel cero. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés el bus donde la batería cuesta la mitad. El motor, la tecnología también vale mucho. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros para alcanzar el 35%? Estaríamos recibiendo tal vez de la región los ejes, las cubiertas, las llantas. Aún así, sumando todo, es muy difícil. Probablemente se tenga que renegociar el acuerdo con el Brasil y también va a ser difícil conseguir los compradores directamente. Tendríamos que ver las tecnologías, los diseños industriales de Taiwán, si es que se adaptan a la demanda de los diseños industriales de Brasil. También puede entrar bajo este régimen la producción de China continental. Es cuestión de saber cuánto más Taiwán está dispuesto a soportarnos. Si entra una cuestión financiera, si es que Taiwán dice, no, nosotros vamos a financiar por tal plazo, ahí sí tenemos nosotros una muy fuerte ventaja competitiva como para ir, para entrar al Paraguay y para ir a la exportación al Brasil también. Si no, estamos más o menos con lo mismo. Y saber quién es el que está pidiendo en el Brasil 1.000, 2.000, 3.000 unidades. Para lo cual primero tenemos que empezar probando en el Paraguay armar 10 unidades. Después de armar 10 unidades tendremos que armar 100 unidades. Y ahí tenemos en contra la ley vigente de movilidad eléctrica donde se le da todas las ventajas al producto importado. No se ha contemplado nada para la industrialización local, para el consumo local.
no hay nada contemplado dentro de la nueva No se ley. logró esa modificación entonces, porque estaba hecho el planteamiento, De hecho, Sí. fue la causa del por qué el Ejecutivo planteó el veto. el veto, ¿verdad? Justamente porque le ponían en igualdad de condiciones a la industria nacional y a las importaciones, ¿verdad? Y la idea no era necesariamente cerrar las importaciones, sino la idea era cómo nosotros podríamos establecer ciertos incentivos que no necesariamente puedan ser fiscales, ¿verdad? Pero ciertos incentivos para desarrollar la industria automotriz eléctrica en el Paraguay. O sea, un vehículo eléctrico importado Con en igualdad de este momento tiene condiciones. cero De hecho, arancel. Quiero ampliar lo que dice el te viceministro. doy un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hoy estamos produciendo bicicletas eléctricas Sí. con tecnología alemana, pero made in Paraguay. Sí. Alcanza 40% del contenido en esa bicicleta es regional, es del Mercosur. ¿Verdad? Es made in Paraguay la bicicleta, porque cuando se firma el acuerdo, digamos, se establecen tres cosas vinculadas al acceso al mercado. Uno, eliminemos las barreras arancelarias. Ok, llega al 0%. Pero viene la segunda pregunta, ¿y qué es un producto paraguayo? Y ahí se define lo que se llaman las reglas de origen. Siempre y cuando digamos, el producto esté integrado por 40% de los contenidos de insumos de la región, ese hace un producto paraguayo, ¿verdad? Y en tercer lugar, las normas técnicas, ¿verdad? Entonces, lo que decía un poco don Jorge, ¿verdad? Ese contenido, ya creo que en normas técnicas no tendríamos mucho inconveniente, porque estamos hablando de países asiáticos muy avanzados, ¿verdad? Pero el segundo componente es donde dice, hay que ver, y a mí me gustó mucho la palabra que usó el presidente, ¿verdad? Que dice, tenemos que hacer un ensayo, y de hecho esa es la idea, no comenzar diciendo, vamos a producir 1000 unidades, no. La idea es ahora arrancar con 10 buses, ¿verdad? Que vengan totalmente ensamblados, se ensamblan acá, ver el proceso de ensayo y error, y al mismo tiempo también estamos viendo la posibilidad de poner en circulación ya antes del proceso de industrialización 2 buses para que recojan información, porque eso es muy importante. Cuando hablamos de movilidad eléctrica no es lo mismo en movilidad tradicional. ¿Por qué? Porque en movilidad eléctrica el componente más importante es la batería. Luego tengo que ver si la batería se adapta al clima, si el vehículo se adapta a las condiciones geográficas. Entonces tengo que hacer un proceso de recolectar información. Correcto. Los vehículos hoy día ya vienen totalmente computarizados y envían información a la nube que permite incluso después ser introducido a un algoritmo para tomar decisiones vinculadas con frecuencia y todo ese tipo de cosas. Pero disculpe, presidente, pero Jorge, la industrialización para el mercado doméstico se vuelve inviable en el sentido de que todos los incentivos están para el bus eléctrico importado y no está considerada la importación de partes para el montaje de buses O sea, eléctricos. el bus que ya está todo hecho viene con 0% arancel, pero si vos Cero traes arancel, las cero IVA. partes, Cero tenés que arancel, pagar. cero IVA. Y si vas a importar las partes, tenés que pagar. Partes para montaje tenés que pagar. Se borró dentro del proyecto. Nosotros como CIPAMA, como gremio, hemos presentado. Y tal era el apuro de hacerlo que no se pasó a la parte industrial nacional. ¿Y qué interés podríamos tener nosotros en montar para el mercado doméstico buses si el producto terminado ya tiene caro. cero IVA, Sí. cero arancel? Claro. Ya no hay más ningún otro incentivo. El producto nacional sale más caro. que es Va a salir un más poco caro lo que por te los decía impuestos. Sí, con tal cual. respecto a las bicicletas, ¿verdad? Sí. Hoy, digamos, cuando se instala acá la fábrica para producir bicicletas eléctricas, ¿verdad? Se igualaba con el importado. No había ningún tipo de incentivo adicional. O sea, yo quiero producir bicicletas en Paraguay y resulta que el importado tiene 0% IVA, 0% arancel y el vehículo viene de condiciones muy ventajosas donde existe toda una red de suministro, Claro. capital humano, todo ese tipo Es de cosas. competencia directa. Sí, totalmente. Entonces, verá, ahora sí apareció una persona que dijo, yo puedo representar esta bicicleta y voy a ver con lo que decía don Jorge Samaniego, voy a ver si con el financiamiento al menos puedo generar incentivos para vender. El financiamiento juega un papel muy importante. Financiamiento para 2 tipos de cosas. Uno es para poder adquirir todo el capital que necesito para formar mi capacidad productiva y en segundo lugar para la comercialización. Pero esa comercialización tiene que ser, digamos, en condiciones de largo plazo, ¿verdad? Y en condiciones de tasa de interés no muy elevada. Tiene que ser una promoción del Estado, vamos a decir. Claro. Ahora, ustedes hablan mucho de la batería de los vehículos de movilidad eléctrica y el porcentaje del costo que representa, un 50%. Así mismo. Pero
el principal insumo de esa batería, además digo de toda la tecnología y el conocimiento que se requiere, si no estoy equivocado, es el litio, ¿verdad? Y el litio existe en la región. El dueño de la tecnología es el fabricante de las baterías. Hay 2 o 3 marcas nomás en el mundo que están haciendo baterías eléctricas en este momento. Entonces, el dueño de la batería, el dueño de la tecnología, es el que se tendría que preocupar de dónde va a comprar en este momento el litio. El litio hay en abundancia en China, el litio hay en abundancia en muchas partes del mundo. Y todo lo que tenemos nosotros en torno nuestro, valga la redundancia, en nuestro reloj, en el control remoto, en una cantidad de cosas, hay baterías de litio. O sea, el litio hay por todos lados. Por lo tanto, no es de alta relevancia que Argentina, Bolivia o Chile tengan litio, porque el fabricante todavía no está en condiciones de mudar su fábrica acá. Sigue buscando proveedores del producto bruto y fabricarlo allá. Un motor diésel se inventó hace más de 100 años y hoy viene a ser el mismo motor diésel. Los periféricos nomás lo que cambiaron, pero el motor diésel sigue siendo lo mismo, que tenga como on rail, que tenga inyección electrónica. Esos son pequeños avances dentro de lo que ya se tenía 100 años atrás. Lo que se tiene con la batería eléctrica es un avance muy revolucionario que va muy rápido, pero que todavía está siendo muy caro entre tecnología, el dueño de la tecnología, no la materia prima que está dentro de la batería. Sigue siendo muy cara la tecnología, la cuestión del motor y de los reguladores, o sea, hacer que el motor se comporte como que vos le apretás el pedal y va avanzando, porque si no salta. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pagando al comprar una batería para un bus eléctrico, estamos pagando mucha tecnología y hay demasiado dinero que se está invirtiendo en investigación y desarrollo, por lo cual se tiene que pagar mucho todavía por las nuevas baterías para que se siga desarrollando esa investigación y desarrollo. Yo no veo que a corto plazo caiga mucho de precio la batería. También tenemos temas muy interesantes, como por ejemplo la durabilidad de una batería eléctrica y la disposición de dicha batería en el futuro. Claro, ¿qué va a pasar con esa batería cuando ya esté en desuso? ¿Dónde va a ir a parar? Sí, ¿dónde va a ir a parar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, volviendo a la cuestión de lo que cuesta, 35% generar en Paraguay, 35% generar en la región, es difícil. Tenemos que volver a hablar con los interesados, con el Brasil, si es que hay una demanda de 5.000 o 10.000 buses, de explicarle a ellos que nosotros podemos procesar en Paraguay, que nosotros podemos ayudar, podemos contribuir, podemos sumar, y también ellos nos pueden ayudar a que nosotros tengamos una industria automotriz que básicamente muy pronto va a ser solo eléctrica, a través de un acuerdo un poco más generoso que el 35% que se nos ha concedido al momento de la firma del tratado, donde el fin último no era el vehículo eléctrico, sino que era el problema del momento, la crisis de los arneses o del cableado. Sí, las autopartes. Todos estábamos con el dolor de cabeza de la crisis del cableado, que ya era una industria instalada en el Paraguay, proveyendo al Brasil, que tenía que ser salvada. Dentro del salvataje se puso sobre la mesa montar vehículos de combustión interna, y el último ítem era el eléctrico, y dijeron, vamos a darte menos 35%, pero no se llega a 35% por lo caro que es. Me acabo de recordar, si es que no estoy equivocado, ese problema de lograr un acuerdo para las autopartes. Así es. Se daba prácticamente al mismo tiempo de la decisión de la tarifa de Itaipú. Creo que fue en el 2019 aproximadamente. 2019. Eso, 2019. Y Brasil tiene mecanismos como para ir negociando distintas cuestiones, porque bueno, tienen un plan a largo plazo y saben cómo hacer esas negociaciones. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema. Es un sector muy importante y tiene muchísimo potencial de generación de empleo y de generación de riqueza en nuestro país. Así que les agradezco mucho que estén esta noche. Don Jorge, muy amable. Gracias, Víctor. Don Francisco, muchas gracias, por estar Víctor. con nosotros. Bueno, un gusto y a las órdenes. Y nosotros a la vuelta de la pausa vamos a estar aquí con otros 2 invitados hablando
de la economía informal en nuestro país. Estuvimos hablando de la economía formal. Sí. Vamos a hablar de la otra economía de nuestro país a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta. Aquí vamos a hablar de la economía informal en nuestro país. Para eso nos acompaña esta noche Hugo Roig, economista, socio fundador de Mentú, y están haciendo un estudio desde hace tiempo ya sobre la economía informal en nuestro país. Sé que ya te preguntaron durante toda la semana, Hugo, sobre este tema, pero vale la pena reiterarlo. Contanos, ¿qué es la economía informal y sobre todo qué representa en cuanto a números, cifras y sobre todo trabajo en nuestro país y trabajo precario principalmente? Justamente estamos hablando de trabajo precario, estamos hablando de actividades que se realizan al margen de las normas tributarias, al margen de las normas administrativas y de regulación del sector, al margen de las normas sanitarias y sobre todo al margen de las normas laborales y de seguridad social. A nosotros nos gusta más llamar economía subterránea, es lo que está por debajo de la alfombra, lo que tiramos bajo el piso, digamos, Sí. ¿verdad? ¿Y qué tipo de actividades? Estas actividades podrán ser actividades que son informales, pero que son actividades lícitas o legítimas. Y también pueden ser actividades que, si bien son informales, la actividad en sí misma no es lícita, no es legítima. El narcotráfico, la trata de personas, Contrabando. todo lo que fuera el crimen organizado, Sí. ¿verdad? Esas son estas actividades hay que reprimirlas. Estas actividades tienen que caer todo el peso de la ley encima de ellas y deben ser erradicadas. ¿Por qué? Porque como sociedad decimos que no es bueno que existan esas actividades. Y hay otras actividades que son informales, pero que por A, B, Z motivo no cumplen todas las normativas, ¿verdad? El servicio doméstico en las casas, la venta de comida en las calles, aquellas empresas que tienen trabajadores, algunos en blanco y otros en negro, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? O aquellas empresas que los proveedores no lo contratan adecuadamente o no le piden factura, entre otras cosas. Estas actividades son actividades lícitas y legítimas la actividad, pero que, como lo están haciendo, no responden a las normas y deben ser incorporadas al mercado formal. El incorporar es un bien público en este caso. Todos ganamos si estas actividades informales, que forman parte de la comunidad subterránea, pero son actividades legítimas, se formalizan. ¿Ganan ellas estas actividades? ¿Por qué? Porque lo hacen en condiciones de mayor seguridad empresarial y laboral, porque existen, ganamos nosotros, porque la cadena se vuelve formal y entonces todos podemos tener todas las ventajas tributarias existentes, entre otras cosas, y gana la sociedad toda. ¿Por qué? Porque se pagan más impuestos y gracias a eso accedemos a mejores bienes y servicios. Tuvimos una experiencia durísima que fue la pandemia, y durante la pandemia la informalidad salió a la luz y se pudo ver, digamos, la cantidad de personas que no tenían protección social, que no tenían redes de protección social, que no tenían seguridad social, no tenían seguro médico, no tenían ningún tipo de comprobante de su actividad comercial, y por eso tampoco podían, digamos, acceder a una suspensión del contrato de trabajo, a un subsidio del IPS y ese tipo de cuestiones. Ahí se vio, me parece, más descarnadamente lo que es la informalidad. Todos nosotros nos damos cuenta de la importancia de tener la cédula de identidad cuando nos vamos al colegio, cuando vamos al hospital, cuando compramos algo. O sea, nos damos cuenta que si yo no tengo cédula, prácticamente no existo. Las empresas con la pandemia se dieron cuenta que si no tienen RUT, prácticamente no existieron. ¿Por qué? Porque los instrumentos de políticas públicas, el subsidio monetario, la exoneración de impuestos, la reprogramación de las actividades, ¿cómo se llama? Del financiamiento, sí. El no pago IPS en ese momento, el no aporte IPS en ese momento, o cualquier tipo de subsidio, te exigían que fuera una empresa formal. Fue la manifestación más clara y concreta que aquel emprendimiento personal que no tiene RUC, que no está inscrito a la SED, no existe. Ese es el primer paso de formalización. El segundo paso es el hecho de que las empresas cumplan todas las normas. O sea, es decir, si yo produzco agua, el lugar
en el cual extraigo debe estar registrado, debe estar validado, tiene que cumplir las normas de seguridad, debe estar tanto como producto como tienda también, ¿verdad? Cada rubro tiene una instancia de control o de supervisión que debe ser normado. Y si tengo un empleado, tiene que estar en la seguridad social, o sea, es decir, es como otra instancia. Lo que nosotros descubrimos en este caso es que hay un segundo nivel de inclusión, que es la inclusión financiera, ¿verdad? Las empresas señalan que en el mundo de hoy formar parte del sistema financiero formal es clave. Vos nos comentabas recién que Sí, las entidades estábamos recién hablando de la economía formal y estaba aquí con nosotros el viceministro de Industria y Comercio, el presidente de la Cámara Industrial de Automóviles y Motos, don Jorge Samaniego, y me decía el viceministro, fuera de cámara ya me decía, la informalidad, porque anunciamos que íbamos a hablar del tema, encarece el crédito, porque para hacer el análisis de crédito de un trabajador que quiere comprar una moto, y que no está inscrito en ningún lugar, no tiene un recibo de salario, tienen que ir a hacer el análisis de crédito en, no sé, en el lugar donde trabaja como delivery, o en su local de la peluquería, o en su puesto en el Mercado 4, y eso encarece el crédito, además, por el riesgo que genera eso, digamos, de no estar en la economía formal. ¿Es caro formalizarse? ¿Y es además engorroso el proceso de formalización? Sí. Es el principal obstáculo, me imagino. Es uno de los obstáculos, ¿verdad? O sea, quisiera hacer dos comentarios antes. El primero, decir cuán grande es el sector informal. El sector informal, según los cálculos que, está haciendo que hicimos para la Fundación Pro Desarrollo, que es una fundación compuesta por empresas del sector privado, básicamente, queremos conocer el tamaño del sector informal. Y ahí lo que nos dimos cuenta que es el valor total de la economía subterránea en Paraguay estaría rondando los 22.000 millones de dólares. Es 46% del PBI. O sea, si nuestro PBI es 10, el tamaño de la economía formal es 5. Es grande y ha crecido en los últimos años. Este año 2022, o sea, el pasado año 2022 se incrementó en 3%, prácticamente. Lo segundo es, ¿qué nos explica la informalidad? Uno de los elementos es el costo, ¿verdad? Porque ser formal es costoso. Si yo tengo un lugar de venta de comida, qué sé yo, vendo chipa, por así decirlo, yo lo que hago es compro insumos a la noche, preparo a la mañana temprano, salgo a vender durante el día, ¿verdad? Mi ingreso es la forma en la cual yo genero ingresos para sobrevivir. A eso llamamos nosotros informalidad de subsistencia. Aquellos emprendimientos que están generando una actividad económica en la que buscan generar ingresos para sobrevivir. Obviamente, para ellos ser formal es costoso. ¿Por qué? Tiene que irse a la SED. Personalmente hacer todos sus trámites. Primero tiene que ir a preguntar cómo se ve formal. Después se va a hacer sus trámites. Después tiene que legalizar su documento, preparar, lo que fuera. Y después tiene que ir a hacer todos los datos biométricos. Después tiene que ir a hacer el dato, ¿cómo se llama? El curso de capacitación. Básicamente pierde 3-4 días. Por más que todo fuera gratis, pierde 4 días de trabajo. Claro, de subsistencia. De no ingreso, de subsistencia. Vamos a suponer que para poder ir a comprar presta, o sea, le cuesta ese monto más los intereses del usurero, porque el que le financia. El otro elemento es, ser formal en el día a día tiene costo. Nosotros hoy tenemos un sistema simple y resimple muy bueno, espectacular, nos ayudó, es un instrumento, es un camino para formalizar, pero tenemos que registrarnos formalmente. Y lo segundo, tengo que emitir una factura. ¿Tenés en mente cuánto te costó imprimir tu factura, tu talonario? 110.000 aproximadamente. Por 50 hojas. ¿Qué significa? Entre 2.000 y 3.000 guaraníes la hoja. Si yo vendo una chipa, el producto que vendo es más barato que la hoja de la factura. O sea, estoy pagando 2.000 o 3.000 guaraníes por un producto que cuesta 2.000 guaraníes. No es rentable. Claro. No es rentable. Entonces, lo que nosotros planteamos es, si todos ganamos para que
si las empresas se formalizan, ¿por qué no generamos condiciones, no generamos políticas públicas específicas para aquellos emprendimientos de subsistencia ingresen fácil y rápidamente? Por ejemplo, ¿por qué no digitalizamos la apertura de un RUC? O sea, hoy vos tenés entidad financiera que abrís la cuenta por internet. Sí, mi hija abrió la cuenta, la tarjeta de débito del celular. No se fue al banco, le enviaron la tarjeta a casa y hizo todo por el celular. Una foto mostrando tu cédula y haces todo el trámite. Es una caja de ahorro, ¿verdad? Pero te digo, se puede hacer todo desde el celular. Lo hacen los bancos. Nosotros tenemos una casa familiar en Piribebuy y Tamorotí, o sea, si 10 kilómetros de Piribebuy se entra 4 kilómetros, habría un arroyo muy lindo entre paréntesis, ¿verdad? Y hubo ahora, con la lluvia, algunas goteras, entonces le pedimos a una persona del lugar que nos cambie las tejas, qué sé yo. Y me dice, es tanto, pero no voy a poder ir. ¿Me puede transferir? Y me dice entonces él, sí, pero ¿me puede hacer por un banco? O sea, ¿cómo hacemos para disminuir los costos de transferencia? Sí. Y entonces le digo, y con una cuenta, a las media hora me envió ya su número de cuenta a una entidad financiera. Pero claro, por supuesto. O sea, que tiene que ver con educación financiera también, otro elemento, ¿verdad? Claro, lo que nosotros descubrimos es que hicimos un trabajo, o sea, calculamos el tamaño del sector informal, posteriormente acompañamos una experiencia en la Chacarita y en algunos mercados. ¿Qué descubrimos? Más del 60% de las personas tienen financiamiento con usureros. Casi 100% la tasa de interés que pagan. Es más, algunos ni saben qué tasa de interés pagan, porque es como su caja de ahorro. Dice, yo necesito, presto, tengo y le devuelvo algo. Está en una libreta nota, ¿verdad? ¿A quién van a acudir si necesitan recursos? Si alguien se enferma, al usurero. Formalizados estaban, si mi memoria no me falla más, en el torno del 6% nomás. 6 de cada 100. Entonces, es una economía informal subterránea necesita de financiación informal y subterránea. Exactamente, es así. Y el costo se dispara. Entonces la pregunta nuestra fue, ¿pero por qué pagas 100% de interés en el día en algunos casos? Y me dice, no, es que yo pago 100% de interés en el día. Yo, gracias a esos recursos, tengo que comer, fue la respuesta. Claro, yo presto 100, compro productos, vendo durante el día, le devuelvo 200, ¿verdad? Pero como vendí 300, yo gano 100. Para mí es mi fuente de trabajo y de empleo, y punto. Dice, no sabe lo que interesa, sabe lo que es tener recursos para sobrevivir. Sí. Entonces, es tal cual señalás. Si nosotros formalizamos financieramente, es más fácil generar la formalización. Pero tenemos que ir por etapas, lo que comentaba anteriormente. O sea, primero inscribir. Creemos que el sistema simple tiene que tener algunas modificaciones. El caso de digitalizar la apertura de las cuentas, el caso de que todos los trámites fueran digitales, o sea, es decir, de que la factura fuera... El 95% tienen teléfonos inteligentes. Sí. Pueden emitir factura electrónica. Vamos a hacer una pausa, Hugo. Vamos a seguir hablando de este tema súper importante y apasionante, que es el tema de cómo ir formalizando la economía, cuáles son los mecanismos para lograr esa formalización y los beneficios que genera para todos que esto se vaya formalizando. A la vuelta de la pausa. Seguimos hablando de la economía informal y cuáles podrían ser los mecanismos para reducir este altísimo porcentaje de trabajo informal, de generación de ingresos informales y, bueno, de precariedad principalmente. Decías, Hugo, hay, digamos, pasos que se tienen que ir dando para lograr reducir esa informalidad. Tenemos que entender la problemática para definir pasos y definir políticas públicas focalizadas a disminuir la informalidad, ¿verdad? Justamente uno de los elementos que comentábamos eran los costos. Entonces tenemos que facilitar que la gente se incorpore al sistema. Y facilitar, ¿qué significa? Digitalizar todos los procedimientos públicos, significa generar fuentes de conocimiento, de acceso a la información, generar mecanismos de contacto permanente, o sea, un call center activo, dinámico, que uno pudiera llamar las 24 horas y encontrar soluciones, entre otras cosas. Y el otro elemento que consideramos también importante tiene que ver con facilitar la conectividad.
O sea, la gente tiene teléfonos celulares, pero no tiene plan de datos. Entonces, creemos que hay zonas en las cuales la conectividad tiene que ser gratuita, cosa que ocurre en todo el mundo. Sí, O sea, es decir, sí. entonces, ¿qué nos cuesta Es saber? una inversión para generar más riqueza. Es una inversión para generar más riqueza. Exactamente, no es un gasto. No. El país gana si el país decide invertir. Así como hay rutas, hay que invertir en conectividad, como país. Lo otro es la inclusión financiera. Después hay otras cosas que parecen más, que están más ocultas, digamos, ¿verdad? Un elemento que nosotros consideramos importante es el tema del desempleo. En la pandemia, mi hijo en el 2020 me regalaron una tabla para asado. Sí. Esa de madera, con unos cuchillos cubiertos de marca, pero con tu nombre grabado. Que si yo le pregunto, ¿dónde compraste? Y me dice, papá, qué lindo, o sea, muy lindo realmente. Y me dice, no, pedimos por internet, por las redes sociales, compramos después. Y le preguntaban dónde estaba y estaba en Caguazú. Me dice, ¿dónde está? Y me dice, soy la tercera casilla yendo hacia el este lado derecho, ¿verdad? Sí. O sea, la gente hoy, cuando no tiene ingresos, busca la forma de generarlos. Entonces, estoy contando en el caso de una persona que probablemente anteriormente trabajaba en una carpintería, Claro. que después migró a hacer eso y ahí va vendiendo. Entonces, la generación de desempleo, la pérdida del trabajo, es una de las causas fundamentales en la informalidad posterior. Nosotros tenemos unas historias de vida, Lo que muchos llamaron la reinvención. Tenés que reinventarte y era tratar de conseguir alguna forma de generar ingresos. Mira, realmente los paraguayos son emprendedores y tienen una capacidad de reinvención permanente. Tenemos unas historias que no sé si tienen la placa allí, ¿verdad? Donde la gente, básicamente, el caso ahí está doña Margarita, una persona que vemos como tuvieron diferentes etapas, que limpiaban una casa, después tenía un evento, o sea, un local de venta gastronómica, después viene la crisis de salud, alguien se enferma, tiene que vender el equipamiento con el cual exponía los productos. Sí. Finalmente, una vez que supera la crisis, el shock de salud, o la crisis de salud en su familia, ¿qué hace? Tiene un taller de costura, consigue, invierte, entra en la cadena de textiles, compra máquinas, hasta que finalmente hay crisis económica en Argentina, le cortan a ella como proveedora, tiene que vender nuevamente el equipo. Bueno, finalmente, ¿hoy qué hace? Hoy alquila vestidos y corpiños frente al penal de Tacumbó. Para las personas que van a visitarle a personas privadas de su libertad. O sea, es decir, si uno mira la historia de vida de muchos informales, uno se da cuenta que hay eventos de desempleo, hay eventos de shock externos, económicos o de salud, que hacen que tengan que cambiar radicalmente de rubro. Sí. Fíjate, de limpieza, gastronomía, prendas, cadena de producción súper formal, finalmente en una actividad totalmente informal. Es un sector súper vulnerable. Súper vulnerable y que va cambiando permanentemente de actividad. Entonces, ahí tenemos que tener un sistema de protección social que funcione. Hablamos, los temas de salud son claves. Lo otro es los sistemas de protección del desempleo o los sistemas de protección y de subsidio para la contratación de personas que están en desempleo. Todos los países ocurren, ¿verdad? Alemania tenía un sistema en el cual 2021 y 22, en el cual si la empresa no echaba, el gobierno alemán le subsidiaba a la empresa, con el objetivo de ayudarle a reinventarse y profesionalizarse, obviamente, ¿verdad? El otro elemento, el tema de la salud que dijimos, pero hay una arista muy particular en la salud. Muchas personas, sobre todo mujeres, no son formales porque su pareja, su marido está en IPS y no quiere perder la dependencia, el seguro de IPS por la dependencia. Entonces ahí tendríamos que revisar el sistema de seguridad social y cómo hacer los ajustes para que ese incentivo perverso no existiera, digamos, ¿verdad? El otro elemento son las actividades de cuidado. Muchos de nosotros, muchas familias tienen personas que tienen alguna criatura enferma o algún adulto mayor o alguna persona de 40, 50 años que tuvo un derrame o que tiene un problema oncológico o está encamado. Hicimos nosotros en la zona del Bañado, en Bañado Tacumbú, y nos llamó la atención. Más o menos el 13% de las familias tenían un encamado que requería un cuidador. Esa familia tiene alguna actividad informal para el cuidador. Claro. Entonces, ahí tenemos que tener una política de cuidado también que atendiera a eso y eso va a ayudar
al control de la informalidad y a generar incentivos para la formalización de las mismas, ¿verdad? Por eso decimos que tiene que ser políticas específicas y focalizadas, ¿verdad? El otro elemento que creemos que va a ayudar es el tema de la capacitación. La capacitación tiene que ser un entrenamiento, lo que nos damos cuenta hoy, nuestros entrenamientos masivos de una actividad, aprendamos a, qué sé yo, a hacer helados artesanales. Sí. Sino la capacitación para el mundo del emprendedurismo, para el mundo de la búsqueda, el manejo financiero, para el mundo de cómo buscar clientes, para el mundo de, bueno, qué compran hoy las personas. ¿Por qué? Porque básicamente la gente está pasando de una actividad dependiente a una actividad independiente, Claro. a diferentes emprendimientos. Entonces tenemos que facilitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Estuvieron con nosotros hace menos de un mes gente de Capazu y gente de la Cámara de MIPYMES. Y entre otras cosas nos decía, hay varias cuestiones que demuestran esta informalidad, digamos, revelan esa informalidad. Por ejemplo, hay 200.000 MIPYMES, por decir un número. De las 200.000, 60.000 están con RUC. Y de las 60.000, 20.000 están con trabajadores en IPS y en el Ministerio del Trabajo. O sea, 200.000, 60.000 y 20.000 te demuestran, digamos, cómo les cuesta a ellos convertirse en formales. Y entre otras cosas planteaban, hay una ley, esa ley va a plantear ciertos incentivos y algunos diferenciales para poder entrar, por ejemplo, a IPS, para poder inscribirse. Y nos decían, uno de los obstáculos es todo el trámite que hay que hacer para ser formal. Y planteaban tener un régimen similar a las sociedades de acciones simplificadas. Si se puede hacer lo mismo, sería genial, decían, entre otras cosas. ¿Se puede hacer? ¿Se puede llegar a ese punto? Sí se puede. O sea, justamente comentábamos que es posible abrir una cuenta, Sí. o es posible imprimir un certificado de antecedentes por la web, ¿verdad? Porque yo no puedo registrarla a un emprendimiento. Es tal cual señalás, las estadísticas oficiales lo demuestran. Los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que aquellos emprendimientos que tienen un solo trabajador, más del 80% son informales. Más del 80% de estos emprendimientos son informales. ¿Verdad? O sea, de casi 400.000 emprendimientos de ese tipo, tenemos casi 300.000 informales. Si tengo entre 2 y 5, ese número del 80% informales baja a 65% informales. Más de 5 baja a 40%. Y no digo que sea razonable, pero es entendible por qué pasa. Si yo soy un adolescente, o yo soy una criatura que está en el mundo de los negocios, obviamente yo soy el gerente financiero, yo soy el que corta, Claro. yo soy el que compra, yo soy el que vende, yo soy el que empaco. Entonces, obviamente, no tengo tiempo para hacer muchas cosas y lo que estoy generando es los recursos para poder crecer. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado ayudándole. Ahí es donde tienen que estar las políticas públicas ayudando a que ese bebé se desarrolle. Sí. Es como caminar y agarrarle la mano para ir dándole seguridad. Entonces, eso es posible implementar, eso tiene muy bajo costo y eso tiene un alto impacto. Hay toda una corriente, digamos, de educación financiera en algunas instituciones educativas, no vamos a decir que en todas, ¿verdad? Pero proyectos que hacen estudiantes de colegios privados de una microempresa. Y un emprendimiento, y es como, digamos, un laboratorio, y después lo presentan con el paso del tiempo, cómo fue evolucionando. ¿Se puede hacer algo a nivel masivo en términos de educación financiera, emprendimientos, emprendedurismo, formalización sobre todo? Yo creo que hay un mecanismo directo y uno indirecto, digamos, ¿verdad? Mientras vos hablabas, estaba pensando en mi abuela, que su forma, ella cobraba la jubilación y ponía en su cartera con varios sobrecitos así los recursos. O sea, Sí. esto para la luz, esto para el agua, esto para la despensa, qué sé yo, ¿verdad? Hoy uno no hace eso, la forma en la cual nosotros guardamos los recursos es una entidad financiera y así lo protegemos. Si yo no estoy en el sistema, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en la lata, en la cocina, y ahí cualquier miembro de la familia echa mano a esos recursos, ¿verdad?
Entonces, la inclusión financiera no solo tiene la ventaja de una tasa de interés más adecuada, una tasa de interés más baja, sino también tiene una forma de proteger esos recursos. El segundo elemento es el acceso al crédito y ahorro. El siguiente elemento tiene que ver con, es un vínculo con los proveedores, ¿verdad? Porque el proveedor te dice, yo te vendo, hacemos una transferencia a tal lugar. Entonces acortan todos los tiempos logísticos. Por lo contrario, yo me tengo que ir físicamente a entregar los recursos. Sí. El siguiente elemento es una forma de acceder a nuevos mercados. Yo contaba el caso de la tabla para picar carne que me lo regalaron mis hijos. Gracias a eso, un vendedor de Caguazú llegó a unos clientes en Asunción. Sí. ¿Verdad? Gracias a la posibilidad de transferir. Entonces, la inclusión financiera tiene todas esas ventajas. Tu pregunta es posible generar mecanismos de capacitación financiera? Es factible hacerlo, es muy fácil hacerlo y es muy rápido hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy aprendemos haciendo, los adultos aprendemos haciendo. O sea, no es que tenga que irme a un curso a la universidad de cómo tomar decisiones financieras adecuadas en la Bolsa de Nueva York. Es sencillamente abriendo la cuenta y ahí vamos operando y vamos entendiendo. Y hoy tenemos muchos mecanismos muy eficientes de entrenamiento y aprendizaje colectivo. Hugo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a seguir hablando de este tema porque, bueno, va a tomar un tiempo. Es un proceso, creo que requiere mucho de voluntad política sobre todo y de un cambio cultural en nuestra sociedad. Así que gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias por invitarnos en esta noche fría, ¿verdad? Por un lado, quiero hacer un último comentario. La gente quiere ser formal, pero tenemos que generar las condiciones. Y es un cambio político, como bien lo dijiste, pero sobre todo un cambio de políticas. Un gusto. Gracias, Hugo. Nosotros nos despedimos. Mañana va a estar con ustedes, como siempre, Estela Ruiz Díaz, aquí en Contexto. Buenas noches.